y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablare, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y todos juntos: Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Padre, por poder entonar estos hermosos cantos delante de ti, elevar nuestro corazón en la alabanza, Señor, dándote la gloria y el honor. Pero ahora, Padre, venimos con hambre de tu palabra, Señor. Habla nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea ese alimento espiritual para nosotros, Señor. Oh Padre, que podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, permite que esta enseñanza y predicación sea de grande bendición para nosotros. Señor, que nuestros sentidos estén atentos a tu palabra. Señor, que Cristo sea glorificado a través de ella también, Padre. Y en tus manos entregamos este estudio, Señor, así mismo como a este siervo tuyo, Señor, que la va a hablar. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Verdad? Hoy vamos a ver esta parte de Daniel, ¿verdad? Y lo he titulado: La consagración tiene una bendición grande. Amén. Amén. La consagración tiene una bendición grande. Sí. La palabra de Dios, vez tras vez, amados hermanos, nos va a hablar y nos va a decir, ¿verdad?, que el anhelo de Dios es que nosotros consagremos nuestra vida. Amén. Amén. Que vayamos viviendo en santidad, en integridad cada día más. Y como vimos la clase pasada, ¿verdad?, necesitamos de la palabra de Dios para ir creciendo en sabiduría con el Señor. Amén. Ese es uno de los medios de gracia. Pero no es el único medio de gracia. Hay otros medios de gracia que vimos, ¿verdad?, en la clase antepasada o pasada, no me acuerdo, el estudio bíblico, ¿verdad? Los medios de gracia que vamos a utilizar. Pero hay por ahí un medio de gracia que no hablamos y vamos a tocarlo un poco. Entonces nosotros vemos aquí que Daniel dice que ¿cómo estuvo Daniel? En gran aflicción, ¿verdad? De repente Daniel le entró una aflicción bien grande, y como vimos, ¿verdad?, es quizá por las noticias que le llegaron de la oposición que había allá en Jerusalén por parte de los enemigos de Israel, que no le permitían al pueblo de Israel seguir con la construcción del templo. Esto provocó en Daniel una aflicción muy grande, ¿verdad? Una aflicción bastante grande. Y esto aquí, tan solo aquí, el Señor ya nos está hablando en esta parte. ¿En dónde, hermano? Yo al tocar esto, Dios indudablemente me habló a mí primero, ¿verdad? Es, ¿qué estamos nosotros sintiendo cuando estamos hablando de que un hermano está pasando una aflicción grande?
de que una iglesia está pasando una aflicción grande? ¿Cuál es nuestro sentir? Vemos el sentir de Daniel. Daniel se sintió muy afligido por ver a los judíos que estaban allá tratando de construir, que no podían construir el templo por la oposición. Nosotros vemos, hermanos, que aquí él se afligió. Nosotros, por ejemplo, oímos de persecuciones tan cruentas a la iglesia cristiana y no nos dobla el corazón, no nos afligimos, no nos decimos, ay, pobres, ay, sí están pasando gran caos. Un hermano que esté pasando una aflicción fuerte no nos aflige. Y eso no debería de ser en la iglesia de Cristo. Eso no debería de ser. Daniel nos está dando la muestra y nos está mostrando cómo tenemos que ser realmente. Y por algo también Pablo, que es el autor más grande que hay, o sea, de más libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo también cuando veía una iglesia que se estaba desviando de la verdad, Pablo también cuando veía, ¿verdad?, que un hermano o una iglesia estaba en aflicción, Pablo se dolía y elevaba y se ponía en aflicción y elevaba su oración delante del Señor. Nosotros podemos ver a Pablo, por ejemplo, con la iglesia de Galacia, que se estaba desviando tras un evangelio legalista. Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, era tanta la agonía de Pablo, que dice Pablo, es como si estuviera pariendo en este momento por ustedes. Y aquí nosotros podemos ver entonces, amados hermanos, que la situación que esté pasando en el pueblo tiene que ser una situación nuestra. No por nada somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios también Pablo hablando, que si un miembro se duele, todos los demás miembros, ¿qué les pasa, hermanos? Se duelen también. Se duelen. A ver, pégate en el dedo chiquito. Se duele todo, ¿verdad? Saltas, brincas, lloras, gritas, pero todo el cuerpo se estremece. Amén. ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios nos está mostrando aquí en Daniel esa intención, hermanos. Cuando nosotros estamos realmente, hermanos, en una vida de consagración, uno de los frutos que se va a mostrar en nosotros es un mismo sentir. Por eso Pablo también habló a la iglesia y dice que hay un mismo sentir en ustedes. Amén. Amén. Que hay un mismo sentir. Por eso vemos que Daniel otra vez figura casi en el Antiguo Testamento como uno de los más grandes hombres de Dios. ¿Sí? Entonces Daniel, cuando supo esta noticia, ¿verdad?, ¿qué hizo inmediatamente Daniel? Cuando se afligió, se puso, ¿qué dice la palabra de Dios? En ayuno. Y obviamente en oración. Obviamente en oración. Se puso en oración y ayuno por esta necesidad, por este problema tan grande que empezaba a haber en el pueblo de Israel. Y así cada uno de nosotros, hermanos, ante situaciones fuertes que haya, tenemos que entrar a una consagración mayor cuando más mayor sea el problema. Dice la palabra de Dios que ¿cuánto tiempo ayunó Daniel? 3 semanas. 3 semanas, amén. 3 semanas estuvo ayunando, estuvo afligido. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar, amados hermanos, en la Escritura, no voy a dar los pasajes por el tiempo, pero vamos a encontrar los motivos. Por ejemplo, yo tengo que ayunar y orar para encontrar a través de la palabra de Dios la respuesta y el camino a seguir en una situación dada. Amén. Amén. George Mueller, por ejemplo, George Mueller ayunaba y oraba y siempre buscaba a través de la palabra de Dios la dirección de Dios. ¿Sí? La dirección de Dios. No por nada, hermanos, ha sido un hombre que ha pasado a la historia en el cristianismo. No es por nada por ser un pastor bautista que es muy nombrado, inclusive aún dentro de los carismáticos, ¿verdad? Es nombrado este hombre a causa de su fe, pero era un hombre que tenía una consagración. ¿Por qué? Porque él buscaba siempre la dirección de Dios ante una situación en la palabra de Dios con oración y ayuno. Amén. Amén. Otro de los factores es para que Dios obre en favor de su obra. Hay veces que la obra te estanca, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la oración y el ayuno y la consagración al Señor es una forma de expresar que Dios haga avanzar su obra.
Y aquí lo vemos, inclusive la aflicción que tuvo Daniel es parte de eso, que la obra se había detenido, ¿verdad? Hudson Taylor, el gran misionero a la China, el hombre que avanzó más en el Evangelio en la China, inclusive dicen la cuenta, ¿verdad?, las biografías, que no había habido avance casi en China para el Evangelio. En cuanto llegó Hudson Taylor, se expandió el Evangelio en la China. Desgraciadamente, después llegó el comunismo, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver qué hacía Hudson Taylor. Hudson Taylor dice en la biografía de él que cuando él veía que no había avance, cuando él veía que todo estaba estancado, cuando él veía que su grupo no formaba nada, ¿verdad?, unía a su grupo y se ponían en ayuno y oración. Y después Dios hacía su obra. Una consagración, amados hermanos, para esto. También en la Biblia vamos a encontrar que el ayuno y la oración es para fortalecer a los que están pasando dicha aflicción. Amén. A los que están pasando dicha aflicción. Yo debo de orar, ¿verdad?, por los hermanos que están pasando dicha aflicción. Y el punto 4, para que la oposición sea menguada o derrotada, si es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos una triada de consagración, que es la palabra de Dios, la oración, y el tercero sería el ayuno. Yo sé, hermanos, y inclusive alguien por ahí, no voy a decir nombres, un día me preguntó sobre el ayuno. Yo debo de reconocer que es una doctrina que casi no había estudiado. ¿Por qué? Que no la hallaba importante. Yo me dediqué más a estudiar las cuestiones de la soberanía de Dios, la justificación, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y el ayuno no lo vi muy importante porque pues muchos dicen por ahí que ya no es algo para la iglesia, pero vamos a ver y vamos a ir proyectando. Entonces yo le dije, el que quiera ayunar, pues que ayune. Yo no tengo ningún problema si alguien quiere ayunar, ¿verdad? Pero al toparme en esto, ahorita que estaba preparando este estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, me topé y Dios me hizo llamar la atención especialmente a esta parte. ¿Sí? A esta parte. Que nosotros necesitamos, hermanos, hacer una consagración al Señor. Amén. Entonces es la triada que todos necesitamos, amados hermanos, para que nuestra vida vaya en un avance al Señor. Y luego vamos a ir viendo cómo es esto. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vemos casos de ayunos en la Biblia, como el de David. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo, tu hijo va a morir, el hijo que fue concebido en el adulterio, va a morir. ¿Qué hizo David? Se postró ante Dios, ¿verdad? Se tiró hasta en el piso, quedó tirado en el piso. Es una de las formas de orar cuando hay mucha aflicción, ¿verdad? Tirarte en el piso del dolor, de la agonía. Y dice que no comió ni bebió en todo el día, hasta que le dijeron que el niño había muerto. Nosotros también vemos ayunos como el de Ezequías, cuando Sennacherib lo iba a invadir, ¿verdad? Y entonces Ezequías ayuna y ora y Dios responde de una manera excepcional. Nosotros vamos a encontrar ayunos como el de Esther, que le pide, ¿verdad?, cuando se desata esta persecución hacia los cristianos por Amán, ¿verdad? Y Mardoqueo manda a llamar a Esther, y Esther le dice, es que nadie puede acceder al rey hasta que él nos llame, y si no nos llama nos puede costar la vida. ¿Y qué le dice Mardoqueo a Esther? Nada más te aclaro algo, que si tú no haces algo, la salvación va a venir de otro lado, pero tú y tu casa van a perecer. Y como que a Esther le sacudió eso, ¿verdad? Y entonces dijo, está bien, yo voy a entrar a la presencia del rey, ¿verdad? Solo les voy a pedir un favor, pónganse en oración y ayuno, ¿verdad? Y si he de perecer, que perezca, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, situaciones muy especiales en la palabra de Dios, ¿amén? Amén. Podemos ver a Nehemías, que es contemporáneo de Daniel, a Esdras, contemporáneo de Daniel, en oración y ayuno, ¿verdad? A Isaías, ¿verdad?, a Ezequiel, inclusive al mismo Señor Jesucristo en ayuno y oración, antes de iniciar su ministerio. ¿Cuántos días oró y ayunó el Señor? 40 días, ¿verdad?, antes de venir la tentación. Entonces el Señor se preparó con ayuno y oración.
También en el Nuevo Testamento vamos a encontrar personajes que ayunaron. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Por favor, si lo pueden leer. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Quien lo tenga lo puede leer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Y era viuda y hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a esta Ana, ¿verdad? Orando y ayunando, y recibió una gran bendición del Señor. Poder ver al Hijo de Dios en pañales. Amén. Amén. Una maravilla bien grande, hermanos, y lo vamos a ir viendo. Ahora, vamos a ir avanzando. El Señor Jesucristo nunca prohibió el ayuno. Quiero que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. Amén. Amén. ¿Ya vieron lo que dijo el Señor? Ahorita están de bodas, ahorita están conmigo, pero va a haber un día donde yo les voy a ser quitado, y entonces Tendrán que ayunar. Jesús lo está quitando el ayuno. Mateo 6, 16 al 18. Al 18. Cuando Sí. ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está. Jesús no está diciendo que no ayunemos, sino que no andemos demostrando que estamos ayunando, ¿verdad? Hermano, estoy ayunando. Hermana, estoy ayunando, ¿verdad? No, Jesús dice, no hagan eso, ¿eh? Si hacen eso, ya van a tener su recompensa, que es el aplauso de la gente. Esa es su recompensa y nada más. No hay más recompensa para ustedes, ¿verdad? Pero dice, pero cuando ayunen, oren en secreto, háganlo en secreto, que no se vea que estás ayunando. Que si vas a salir a la calle, arréglate bien, que no se vea que andas todo así, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Amén. Jesús está hablándole a los discípulos y les está dando instrucciones de cómo van a tener que ayunar. Amén. Amén. Ahora, pero alguien podría decir, bueno, eso es en los evangelios, todavía Jesús no moría, no resucitaba, todavía no iniciaba la iglesia. Bueno, vamos a ver en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué dice que hicieron? Ayunaron. Ayunaron. ¿Quiénes? Pablo, Bernabé y los ancianos de la iglesia. Amén. Amén. Y las iglesias. ¿Sí? Cuando Pablo y Bernabé decidieron volver a recorrer las iglesias para confirmarlas, animarlas, dice, y establecieron a ancianos y oraron y ayunaron. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que sí siguió siendo una práctica posterior a la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, en la conversión del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9, por favor. Entonces Saulo se levantó de la tierra
y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí está, ¿verdad? 3 días sin comer ni beber agua. Amén. Un ayuno de 3 días total. ¿Sí? Pablo haciéndolo después de su conversión, posteriormente en el inicio de su ministerio. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Anaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrado estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le pusieron las manos y los despidieron. Hasta 4. Hasta 3. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban ayunando, orando. Y entonces el Espíritu Santo le dijo al liderazgo: preparadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Amén. Entonces nosotros vemos, amados hermanos. Ahora, hay otras citas como 2 Corintios 6:5 y 11:27. Pero ahí hay una duda, si el ayuno se refiere realmente a un ayuno voluntario de Pablo o fue un ayuno obligado, exactamente, de que por los viajes y todo, ¿verdad? No podía hacerlo. Por lo tanto, no lo meto así como citas contundentes acerca del ayuno. Amén. Pero ahí habla acerca del ayuno. Entonces nosotros vemos, hermanos, que fue una práctica posterior a la resurrección del Señor Jesucristo. Inclusive hay un documento muy antiguo de la patrística, por ahí del año 300 después de Cristo, llamada la Didache o Didache, ¿verdad? En donde dice que la iglesia ayunaba 2 días a la semana. 2 días a la semana ayunaban los cristianos. Ellos inclusive decían que no ayunaban los mismos días que los judíos. Los judíos ayunaban lunes y martes, y la iglesia ayunaba miércoles y viernes, para no confundirse con el judaísmo. Amén. Amén. Entonces, hay evidencia, hermanos, tan solo también en la Biblia y en la historia de la iglesia, que el ayuno sí era para la iglesia. Y sigue siendo para la iglesia. Y sigue mostrándose. El hombre de avivamiento, George Whitefield, que fue un calvinista, ¿verdad?, con las doctrinas que estamos viendo y todo, pero que trajo un fuerte avivamiento a Inglaterra, era un hombre que oraba y ayunaba. Entonces, porque a veces la idea se nos va a cuestiones carismáticas, y es lo que leía también, que debido al gran problema del carismatismo que ha habido, se ha cerrado muchas cosas verdaderas en la palabra de Dios, y una de esas cuestiones es el ayuno. Amén. Amén. Ahora, ojo, y quiero dejar bien claro esto: en ningún lugar de todas las citas que vimos es un mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que no es algo obligatorio hacerlo, es algo voluntario, ¿sí? Es algo de la voluntad del cristiano. Amén. Amén. Porque si decimos que es un mandamiento del Señor, no hay una sola cita que avale eso. Amén. No hay una cita, es algo voluntario, donde voluntariamente el hombre decide, ¿verdad?, meterse en esa etapa de su vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué ayunar? El ayuno no dobla la mano de Dios. El ayuno no fuerza a Dios a hacer lo que nosotros queremos que haga. ¿Ok? Entonces, ¿para qué ayuno, pastor? La carne, ¿verdad?, tiene que ser a veces afligida para demostrar realmente lo que está sucediendo en nosotros. Y aquí no voy a hablar de todo en la doctrina del ayuno. Si alguien la quiere, yo les voy a recomendar 2 libros. Uno que se llama Hambre de Dios, de John Piper, está
Me enamoré de este libro, está maravilloso. Hambre de Dios, de John Piper, y el otro es La disciplina del ayuno, de Foster, ambos reformados, no estoy hablando de teólogos carismáticos o cuestiones así, estamos hablando de personas reformadas. Hambre de Dios, de John Piper, y La disciplina del ayuno, de Foster, así como suena Foster, ¿sí? Si alguien quiere profundizar en eso, están hermosos esos libros. Y si tienen que comprar uno de los dos, Hambre de Dios, de John Piper, ¿sí? Estoy todavía fascinado, no alcanzo todavía a digerir ese libro. Es como cuando se te queda el sabor de algo que te gustó bastante y todavía en la noche lo sigues saboreando. Pescado. Amén. El pozole, ¿verdad? Entonces de ahí saqué unas cuestiones, hermanos, que nos hablan estos dos hombres. Es que dice que a través del ayuno van a salir cosas en nuestra vida que no creía que había. Dentro del ayuno, al mi carne estar afligida, puede salir cólera, puede salir enojo, puede salir tristeza, puede salir depresión, puede salir varios detalles que al estar ayunando y la carne siendo afligida, entonces el corazón empieza a reaccionar en base a lo que hay adentro del corazón. Y entonces ahí es cuando tengo que doblar mis rodillas más y pedirle al Señor, ¿verdad?, que tome control de esa área, que limpie esa área de mi vida. Muchas veces, amados hermanos, creemos, y les repito, esto lo saqué de esos libros, no crean que a mí se me vino a la mente, creemos que lo que más nos puede dañar en la vida cristiana, ojo, no estoy diciendo que no dañe, ojo, pero creemos que lo que más nos puede dañar en la vida cristiana es pornografía, vicios y cosas por el estilo. Pero en realidad, a un cristiano sí lo daña eso, claro, ¿verdad? Pero un cristiano está más alerta con respecto a eso. Pero las pequeñas cosas son las que nos dañan más. Quiero que vayamos a Cantares, por favor. Cantares capítulo 2, versículo 14 y 15. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Amén. Entonces, Cantares, amados hermanos, es Salomón hablando a su tsunamita, ¿no? Pero también refleja a Cristo hablándole a la iglesia. Amén. Hablándole a la iglesia. Y Cristo no está diciendo ahí los leones son los que hacen grandes cosas, ¿verdad? Que en ese tiempo existían leones ahí en esas tierras. Sino está diciendo las pequeñas zorras. ¿Cómo es el zorro? Es un animal que se escabulle, no se deja ver casi, es muy silencioso, ¿verdad? Es muy tremendo. Y dice, las pequeñas zorras son las que echan a perder toda la vida. Amén. Vayamos por favor a Marcos, capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Jesús hablando. Vamos a ligarlo con Cantares. Dice, los placeres. Y cuando nosotros leemos los placeres, ¿a poco no se te viene a fornicación, adulterio, borracheras? Pero ahí Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de los placeres normales de la vida. Jesús está hablando de los placeres de descansar a veces un rato, de leer un libro, de ver la tele, de gozar de un partido de fútbol, ¿verdad? De irte de picnic. Es un placer, no es pecado. No es pecado hacer eso.
Aclaro, no es pecado hacer eso. Pero esas pequeñas cosas, si yo no me doy cuenta, pueden ahogar la palabra de Dios. Pueden ahogar la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos un caso en la Biblia, Marta. ¿Limpiar la casa es pecado, hermanos? No, no es pecado, ¿verdad? Pero había una cuestión, Jesús estaba allí en ese momento, y Marta, en lugar de hacer lo que María hizo, ¿verdad?, de estar a los pies de Jesús, de estar oyendo la palabra de Jesús, de olvidarse de todo lo que había y todo el detalle, ¿verdad?, ella se centró en Jesús. Y Marta estaba limpiando porque la casa estaba sucia, y Jesús estaba aquí, y ¿qué va a pasar? Y pum, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esas pequeñas cosas pueden ahogarnos, y por eso Jesús le dijo: Marta, Marta, mucho te afanas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Entonces pueden ser cosas, hermanos. Nosotros vemos también en la palabra de Dios la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba bastante en el Señor. Vemos en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad?, cómo era una iglesia activa en el Señor, cómo era una iglesia de sana doctrina, cómo era una iglesia que desechaba a los falsos, cómo era una iglesia que trabajaba para el Señor. Todo eso es bueno, ese placer es bueno, es excelente. Pero ese placer los llevó, sin darte cuenta, a olvidarte del primer amor. Eso es, hermanos, lo que está tratándose aquí. Las pequeñas cosas nos pueden hacer que desviamos. Por ejemplo, te puedes enamorar de los dones de Dios y olvidarte de Dios. Puedes amar las bendiciones de Dios. Wow, es que, wow, qué Dios tan maravilloso me dio esta casa. Qué linda casa, qué bonita casa. Y de repente, cuando ya menos te das cuenta, ya dejaste a Dios por un placer. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros entramos en aflicción y en el ayuno, es porque yo voy a cortar todos esos pequeños placeres para dedicar un tiempo al Señor. ¿Amén? Amén. Para dedicar un tiempo al Señor, para estar un tiempo con el Señor, ¿sí? Y eso es lo que a Dios le agrada. No es la mortificación de nuestra carne, es el hecho de que nosotros nos privamos de placeres por su gloria. Es que nosotros nos privamos de cosas que son ricas, suculentas para nosotros, o bellas o hermosas, por la gloria de Dios. Ahí es donde entra lo del ayuno. El ayuno es esa parte donde yo me privo de eso. Principalmente, ¿verdad?, de comer alimentos, ¿sí? Y aquí quiero hacer algo, fíjense. Leyendo estos libros encontré algo que yo no había visto, pero es muy cierto. Adán y Eva cayeron por alimento. Amén. Amén. Comieron. No se privaron de algo por la gloria de Dios. Comieron. Esaú, ¿por qué perdió su primogenitura? Porque anheló una sopa de lentejas. Tenía mucha hambre y anheló. No le importó la primogenitura y prefirió comer. Prefirió comer. Esa fue la tentación con que Satanás inició contra Jesús. 40 días de ayuno, imagínense, y oración. El hambre que debió haber tenido Satanás inicia exactamente con la debilidad más fuerte que tiene el ser humano, la panza. Por eso dicen corazón, barriga llena, corazón contento. Fíjense, hasta en la sabiduría del mundo te lo está diciendo, ¿verdad? Entonces ahí viene Satanás y dice: esto es lo más fuerte, es el momento de llegarle con todo a Jesús. ¿Tienes hambre, Jesús, verdad? Anda, di que estas piedras te conviertan en pan. Come. La atracción de la comida. La comida no es mala,
pero sí puede hacer que nosotros nos privemos de la gloria de Dios por sentir esa satisfacción tan rica de sentir el estómago satisfecho. Entonces, hermanos, es cuando yo le digo a mi carne, no te voy a dar esta satisfacción. Foster en su libro dice, no es solo privarme de algo, no es solo privarme de algo, es ir tras un manjar mejor. No es solo decir, me voy a privar de este alimento por afligir mi carne, no solo es eso, me voy a privar porque yo quiero la gloria de Dios. Amén. Porque yo quiero disfrutar más de Dios. Yo quiero meterme más con Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros, amados hermanos, vamos poniendo. John Piper dice que el ayuno nos va preparando inclusive para sacrificios mayores. Cuando viene una persecución fuerte y nosotros somos personas que ayunan y oran, ¿verdad? Vamos a estar más preparados para soportar ese tipo de detalles, ¿verdad? Amén. Dice John Piper textualmente, voy a leerlo, nada más que no lo añadí esto al sermón, lo traigo aquí en el writer. Y muchos pequeños actos de preferir a Dios antes que la comida pueden formar un hábito de comunión y contentamiento que lo prepara a uno para el último sacrificio. Tal es una de las maneras como el ayuno sirve a todos nuestros actos de amor a Dios. Mantiene la facultad de preferencia alerta y aguda. No permite que el tema descanse. Nos empuja a preguntar repetidamente, ¿tengo hambre de Dios? ¿Me hace falta? ¿Suspiro por Él? ¿O he empezado a contentarme con los dones? Inclusive la iglesia es una bendición de Dios, pero podemos estar contentos con la iglesia y ya dejar de suspirar por Dios. Puedo estar contento con el llamado de Dios al ministerio y dejar de anhelar a Dios. Entonces el ayuno me hace, hermanos, ver esa forma, ¿verdad? Ahora, sí quiero decir algo, ¿verdad? Y como les dije, no es un mandamiento, es algo voluntario para el que quiera hacerlo. ¿Amén? Amén. También tomar en cuenta, y esto también lo escuché de varios predicadores, ¿verdad? Bueno, hay gente que por su salud no debe de ayunar. Por ejemplo, si eres hipertenso, no puedes ayunar. ¿Mande? Diabético, amén, gracias, diabético, ¿verdad? Diabético tampoco, porque vas a tener inmediatamente una reacción de tu cuerpo por la enfermedad que traes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tienes ese tipo de enfermedades, no ayuda. Y aquí quiero abrir mi corazón en un sentido. Cuando algunos se enteraron que el viernes estuve un poco mal, yo desgraciadamente, te lo digo, hermanos, y discúlpenme, y estoy orando al Señor y ayúdenme a orar al Señor, oren mucho por mí, que Él me sane de mi estómago. Quise ayunar, porque al leer esto me emocioné, me sentí tan lleno que quise ayunar. Finish. Cuando unos hermanos me llevaron ahí unos detalles, no pude tomármelos hasta después de las 11 de la noche porque fatal. De a partir de las 6 de la tarde para mí fue fatal. Vaya, dicen que los hombres exageramos, pero en serio, yo me iba a morir. No, muy mal. Me quedaba dormido, me levantaba y me sentía todo bien mareado, no podía reaccionar, no estaba orando, no estaba leyendo la palabra. Entonces, al final tuve que hacer algo que no voy a decirlo aquí, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que va uno a hacer al baño, que no es normal hacer en el baño, pero bueno, entonces eso, de aquí. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que, les repito, yo anhelo, y a partir de leer esto anhelo ayunar. Pero pues bueno, mi salud no me lo permite, ya he intentado, voy a seguir, voy a esperar un rato a que se tranquilice esto, porque ahorita todavía siento los impactos de aquello, pero voy a esperar unos 2 meses y voy a intentar volver a ayunar, ¿verdad? Estén orando por mí, quiero ayunar porque quiero
contemplar más a Dios y quiero ser de más bendición para la iglesia. Amén. Amén. Pero sí quiero decirle, hermano, que si tú tienes buena salud, mi invitación es a que hagas un programa de ayuno. A que hagas un programa de ayuno. Muchas veces a lo mejor no vemos respuestas de Dios porque Dios está esperando también de nosotros. Amén. Hay tres voluntades de Dios que no hemos visto, vamos a verlas posteriormente. Bueno, hemos visto una, la voluntad decretiva de Dios, que Dios ha decretado, ¿verdad? Y nada va a cambiar de lo que Él ha decretado, ¿verdad? Está la voluntad permisiva, donde Dios permite que ciertas cosas sucedan, permite que el mal haga ciertas cosas, ¿verdad? Que son malas, pero que Dios al final las transforma para el cristiano. Amén. Amén. Para el cristiano. O sea, Dios no obra el mal. El mal lo hacemos nosotros, pero Dios en su misericordia y en su gracia permite eso para Él después hacer algo mejor. Amén. Amén. Lógicamente nosotros nos tenemos que arrepentir del mal que hicimos, porque hicimos un mal, ¿verdad? Pero es la voluntad permisiva, Dios permite. Pero también está, ¿verdad?, la voluntad condicional de Dios. Bueno, tiene un nombre especial esta voluntad. Son 4 voluntades, pero yo me voy a ir a la cuarta, nada más es la que vamos a ver para no desviarnos del tema, que es la voluntad condicional de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la Escritura nosotros vamos a encontrar que Dios dice: yo voy a hacer esto si tú haces esto. Yo voy a hacer esto si tú haces esto. Entonces, es voluntad condicional de Dios. Es como en Hechos 17:31, a ver si recuerdo el texto. Hechos 17:31. Cuando ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón al que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 30, perdón, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres, voluntad de Dios, está mandando, los hombres se arrepientan. ¿Y por qué no se arrepienten si todo lo que Dios quiere lo hacen? Porque ahí está una voluntad condicionada de Dios. Es decir, Dios no siempre rompe la resistencia del hombre. Cuando la rompe es cuando entra su voluntad decretiva, y eso es con los escogidos. Pero Dios aquí está mostrando su voluntad condicionada. Yo te estoy mandando que te arrepientas. Si tú te arrepientes, hay opción para eso. Amén. Amén. Pero entonces vemos esa parte. Cuando en el Antiguo Testamento Dios le pone al pueblo de Israel el monte de la bendición y el monte de la maldición, ¿verdad? Ustedes escojan por dónde van a ir. Si tú escoges esto, yo te voy a bendecir. Pero si tú escoges esto, yo te voy a maldecir. ¿Sí? Entonces vemos voluntad condicionada de Dios, hermanos. Dios nos da condiciones, como vimos en el caso pasado, en el domingo pasado. ¿Qué pasa si yo no estudio la palabra de Dios? ¿Voy a seguir creciendo espiritualmente? No. ¿Por qué? Porque mi madurez espiritual está condicionada a ocupar los medios de gracia. Si yo no utilizo los medios de gracia, no va a suceder absolutamente nada. Voy a seguir siendo un enano espiritual. Voy a hacer como los de Hebreos, que Pablo ya dice, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les dé yo la lechita. O como los de Corintios, que Pablo dice, son niños ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, viendo rápidamente esta parte. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que esta es una realidad el ayuno. Ahora, sucede algo especial en Daniel 10. ¿Cuánto tiempo ayunó Daniel? 3 semanas. 3 semanas. ¿Cuánto tiempo duró la lucha del ángel con el príncipe de Persia? 21 días. ¿Que corresponden? 3 semanas. 3 semanas.
Dios puso una aflicción en Daniel, hermanos. Dios puso una aflicción en Daniel y guió a Daniel a que ayunara. Daniel obedeció este impulso de Dios, ¿verdad? Y sin darte cuenta, Daniel, ojo, y quiero aclararlo, sin darte cuenta, Daniel, había una guerra espiritual. Había una guerra espiritual en los cielos. Había una guerra tremenda entre un ángel del Señor y un principado o una potestad. No sabemos, no aclara la escritura qué es, ¿verdad? Pero era un ángel de rango alto, un ángel malo de rango alto que estaba peleando con el ángel de Dios, ¿verdad? Una, para estorbarle a que le llevara el mensaje a Daniel. Dos, porque estaban peleando también por algo, hermanos. No es casualidad y lo hemos visto. En este momento había una oposición bien grande en Jerusalén para que el templo no fuera construido. ¿Quién iba a decidir, humanamente hablando, si el templo se seguía construyendo o si se paraba? El rey de Persia. Entonces, hermanos, la lucha era para que el demonio o el ángel caído muy probablemente no influenciara sobre el rey de Persia humano, sobre el rey de Persia humano. Y si esto lo vemos así, podemos entender nosotros entonces la palabra del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice que oremos por nuestras autoridades para que tengamos paz y quietud. ¿Por qué? Porque hay ángeles malignos que pueden dirigir el corazón humano hacia algo perverso. Amén. Amén. Entonces es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que estar orando por ellos. Vamos a Efesios capítulo 12 y 13. Efesios 6, perdón. No sé. Ya le metí nuevos capítulos de Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estés firmes. Y de ahí nos brincamos al 18, al 20. 18 y 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Ahí está, hermanos. Entonces Pablo está diciendo, no tenemos una lucha con las gentes. Tenemos una lucha real con Satanás y sus ángeles. No estamos hablando de la guerra espiritual que hablan los carismáticos, aclaro, de que vamos a atar a Satanás y a Satanás te ato y te pongo cadenas. No ves a Daniel haciendo eso, no ves a Pablo haciendo eso, no ves a ningún hombre de Dios atando a Satanás en la Biblia, ¿verdad? Nosotros no podemos atar a Satanás. No tenemos esa facultad, no tenemos ese poder. Pero ¿qué sucede cuando estamos nosotros en oración y estamos en consagración al Señor, en estudio de la palabra, en oración y en ayuno? Estamos haciendo que Dios, ¿verdad? Y pongamos cuidado en estamos haciendo, no estamos obligando, sino que Dios, a la hora que nosotros nos consagramos, Él envía ángeles a nuestro favor. Amén. Para pelear esas batallas contra esos terribles seres que están obstruyendo muchas cosas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer eso. A lo mejor muchos de nosotros no hemos visto las respuestas, me incluyo, ¿verdad? Con respecto a lo mejor a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, a nuestra iglesia, no sé, en mil cosas. Porque la realidad, estamos teniendo una oposición del enemigo y necesitamos, ¿verdad?, que Dios obre a nuestro favor. Daniel sabía que humanamente estaba todo en contra de ellos, pero Daniel se afligió y oró a Dios
¿verdad? Y Dios obró de una manera maravillosa. Quiero que leamos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, que es lo que les hablé de las autoridades. Ahí está, ¿verdad? Entonces dicen que tenemos que orar, ¿verdad? Y que Dios guíe los corazones de ellos, porque va a suceder eso. Y fíjense, dice el ángel que estuvo peleando con este ángel y que luego, ¿dónde se quedó? Se quedó con los reyes de Persia. O sea, el ángel prevaleció y se quedó. Y eso hizo, ¿verdad?, que posteriormente la obra avanzara. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, sí hay una lucha espiritual, sí hay una guerra espiritual. Desgraciadamente, repito, por el gran daño que han hecho los carismáticos, los de sana doctrina se han ido a nuestro extremo. ¿Amén? Y entonces perdemos a veces el enfoque. Hay una guerra espiritual real. ¿Sí? Hay una guerra espiritual real. Hay problemas en nuestra familia, ora primero. Ora, conságrate al Señor. Hay un problema difícil, ora, conságrate al Señor, ¿verdad? Y vas a ver la mano poderosa del Señor, porque a Dios le agrada, hermanos. Es como un incienso que sube delante de su presencia. No por nada en Apocalipsis, ¿verdad?, cuando habla de las oraciones de los santos, la pone como incienso. Amén. Entonces le agrada eso al Señor. Es un olor fragante que sube delante de su presencia. Amén. Y entonces al consagrarnos, Dios trae bendición a nuestra vida. Fíjense en el caso de Daniel. ¿Qué sucedió cuando Daniel estuvo ayunando y orando? Después de ayunar y orar, tuvo una revelación especial. Tuvo una revelación gloriosa, una revelación inefable. Daniel capítulo 10, versículos 4 al 6 y 8 y 9, nosotros vamos a ver que se le apareció un hombre con vestiduras blancas, con un cinto de oro, con sus manos y sus pies refulgentes, ¿verdad? Y hermanos, muy probablemente, no lo podemos asegurar al 100%, pero muy probablemente es el Señor Jesucristo. Amén. Porque Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18 nos dan las mismas características. Y es Cristo el que está hablando en Apocalipsis. Si quieren lo leemos para que salgamos de dudas. Apocalipsis 1, 12 al 18. ¿Apocalipsis 1, versículos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Entonces, si nosotros comparamos eso con Daniel capítulo 10, versículo 4, 6, 8 y 9, nosotros vamos a encontrar las mismas características. Muy probablemente entonces era Jesús, ¿verdad?, mostrándosele a Daniel en su preencarnación. En su preencarnación. Entonces Daniel tuvo esta visión gloriosa, hermanos, maravillosa, en su consagración. Aquí hay, recordemos, está el ángel
Si este es el Señor Jesucristo, está el Señor Jesucristo y está Daniel. Amén. Amén. Ahora algo importante que quiero aclarar, ¿verdad? Quiero aclarar. Fíjense, cuando el Señor Jesucristo se aparecía a alguien, ¿qué sucedía? Dice una de las traducciones, creo que es la Biblia textual, dice que cuando vi esto, dice, me fui de bruces. O sea, así cuando, sin meter las manos, pues. ¿Qué dice Juan cuando vio al Señor? ¿Qué sucedió? Caí como muerto. O sea, sin meter manos ni nada. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque quiero aclararlo, las iglesias carismáticas no dicen que Jesús se les aparece a cada rato, pero nunca caen como muertos, ¿verdad? Nunca se dan el gran zapotazo. Siempre hay alguien que los acache, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús se mostraba, la gente caía como muertos. Por eso cuando me dicen, se me apareció el Señor y te moriste. No, entonces no fue el Señor. Cuando el Señor se manifiesta en su gloria, hermanos, no hay quien te resista. Nuestra carne es tan débil. Por eso el tema que vamos a ver al rato en el estudio bíblico, la glorificación, tenemos que ser glorificados. La carne no resiste la majestad de Dios y se desvanece ante Él. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver esta parte, entonces, la gran bendición de Daniel de consagrarse su vida, y entonces ve esta visión que es muy probablemente la misma que vio Juan en el Apocalipsis, al Señor de gloria. ¿Y qué quiero trazar con esto, hermano? Que muchos de nosotros no estamos viendo la mano de Dios sobre nosotros, no estamos viendo a Jesús actuar en nuestras peticiones porque no estamos consagrándonos. No estamos consagrándonos al Señor. Necesitamos tomar una decisión de consagración al Señor. Si tú quieres ver a Dios actuar, si tú quieres ver a Dios obrando, tú tienes que hacer una consagración al Señor. Amén. Tú tienes que darle al Señor lo que Él te está pidiendo. Y Él nos está enseñando ahora que los que puedan utilizar esta triada, estos medios de gracia, y anótalos ahí dentro de la clase que vimos como medio de gracia, el ayuno, ¿verdad? La palabra de Dios, la oración y el ayuno como medios de gracia para poder salir victoriosos en la batalla. Amén. Necesitamos, hermanos, reconsagrarnos al Señor. Necesitamos pelear las batallas. Y fíjate lo que quiero finalizar con eso, lo que este hombre, esta visión de este hombre con el signo de la... ¿Qué le dice? Esfuérzate y aliéntate. A Josué le dice lo mismo, esfuérzate y te valiente. La palabra de Dios nos manda, hermanos. La consagración no es fácil, requiere de esfuerzo, porque nuestra carne va a decir, no quiero. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro y que te hagas esta pregunta: ¿qué Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué aflicción hay en tu corazón ahorita? Y esta aflicción a lo mejor te está quitando el sueño, a lo mejor te está haciendo dudar, a lo mejor la incredulidad te está invadiendo, pero es el tiempo en que tenemos que tomar esto que Dios nos está diciendo. Daniel sintió la aflicción e inmediatamente reaccionó. No esperó, reaccionó de inmediato. ¿Qué es lo que te aflige? Voltea hacia el Señor. Como Ezequías, cuando iba a morir, yo le había dicho que ya iba a morir. Y Ezequías inmediatamente se volteó y lloró delante del Señor. Y Dios le añadió 15 años más a su vida.
Así, amados hermanos, vemos a través de la palabra que Dios le agrada. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Si nosotros nos consagramos al Señor, Él nos va a exaltar en su debido tiempo. Padre amado, tuya es la gloria, el honor, el poder, la alabanza. Venimos delante de ti, Señor, a pedirte, amado Padre, que nos ayudes a consagrarnos. Que nos ayudes, Señor, a ser gente consagrada a ti. A ser gente, Señor, que anhele utilizar esta triada de medio de gracia, palabra de Dios, oración, ayuno. Señor, para poder, Padre, vencer y ver tu mano poderosa actuando a nuestro favor. Como dijo David, cantaré al Dios que me favorece. Señor, necesitamos conocerte más. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carne nos pone grande oposición, Señor. Nuestra carne nos está llevando, Señor, a no conocerte, a no querer consagrarnos, a no querer, Señor, ser afligidos. Pero que tu Espíritu Santo nos dé esa fuerza, Señor, para hacerlo. Como dice Pablo en Gálatas, amado Padre, inspirado por tu Espíritu, que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para no hacer lo que queremos. Señor, ayúdanos a que venza esa parte espiritual. Ayúdanos, Señor, a vencer en esa forma y a poder tomar, Señor, en serio esto de la oración y el ayuno y la meditación de la palabra de Dios. Para ver tu gloria y tu poder, como lo han visto, como los vieron los santos del Antiguo Testamento, como lo vieron los santos del Nuevo Testamento, como lo han visto los hombres de Dios a través de la historia de la iglesia, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, que hasta oró con ayuno y no cesó de ayunar, orando solamente diciendo, dame Escocia o me muero. Y tú le diste Escocia. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que tú obres con poder y que nos ayudes a entender esto, Señor, y a comprenderlo y a aplicarlo. Y te pedimos, Señor, que por los que no podemos hacer ayuno por enfermedad, detalles, Señor, que no nos permitas, que si es tu voluntad nos dé sanidad en esa área, Señor, y nos permitas ayunar, Padre Santo. Tú sabes que lo he intentado, pero, Señor, no puedo. Y si es tu voluntad, te pido que me sanes para poder volverlo a intentar, Señor, y poder hacerlo, Padre. Pero te ruego por mis hermanos que están sanos, Señor, que si es tu voluntad, Padre amado, tú los lleves a esta consagración, Señor, a ayunar, Padre Santo, y a buscar tu rostro. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más, por hacernos mostrarnos lo que nos hace falta, Señor. Tú vas abriéndonos tu palabra, Señor, y nos vas mostrando todo. Y te damos toda la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Tímbrenle por ahí a los niños, pero ya tenemos un timbre ahí para los niños. Amén. Es la hora del recreo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Los anuncios. Martes. Sí, ya, hermano. Quería platicar con ustedes que va a ser el último rezo y el novenario. Entonces va a haber mucha actividad en ese. Ok. Digo, Bueno, pero usted no va a participar en eso, ¿va? No, porque es la misma hora. Es la misma hora. El rezo lo hacen. Bueno, por esta semana se suspende entonces lo de un ratito. Entonces, miércoles, reunión de oración, hermanos. Hermanos, Dios nos habló que tenemos que orar y ayunar. Por favor, vengan a la reunión de oración. No es que el pastor quiera que estén aquí metidos, es de bendición para ustedes. Amén. Amén. Entonces, miércoles 6 de la tarde, reunión de oración. Sábado, todavía las mujeres. Bueno, este sábado tampoco va a haber, ¿verdad? Ya para el otro, ya no tengo que tener una respuesta antes, por favor, porque... Entonces, domingo, 10 de la mañana, nuestro culto general y al ratito, nuestro estudio bíblico. ¿Amén? Amén. Entonces, bueno, ahí vienen los niños, vamos a darle lugar a los niños.